Bienvenidos y bienvenidos a El Radar Social. Soy su anfitriona. Y yo soy su experto invitado. En esta ocasión discutiremos el tema del mercado de educación superior en Chile. Nos vamos a sumergir en un análisis detallado que viene de una fuente muy rica, el informe preliminar del estudio de mercado sobre educación superior que salió hace poquito, en octubre de 2025. Sí, un documento bien denso, hay que decirlo. Cubre un periodo largo, desde 2007 hasta 2023. Y busca entender cómo es que compiten las universidades, los IPs, los FTs, todo el sistema a nivel de pregrado. Que es un ecosistema complejo, como dices, y súper importante para el país. Fundamental. Exacto. Y bueno, nuestra misión hoy es, desempacar los hallazgos clave de este informe, qué funciona, qué no funciona tanto en la competencia de este sector. ¿Cuáles son los problemas principales que detectaron? Justo. Y sobre todo, ¿qué se recomienda para solucionarlos? Vamos a meternos en eso. Pero primero, para poner un poco las cosas en perspectiva, podemos dimensionar el sector, porque es grande, ¿cierto? Enorme. Los números que da el informe, la verdad, impresionan. Estamos hablando de más de 1.270.000 estudiantes, solo en pregrado, en 2024. Más de 1.270.000. Es muchísima gente. Es una parte bien significativa de la población joven. Y adulta también. Claro. Y la distribución también es interesante. El informe dice 55% en universidades, 33% en IPes y un 12% en CFTs. O sea, hay diversidad, pero las universidades siguen teniendo el mayor peso. Así es. Y no solo son muchos estudiantes, también hay muchas instituciones. Fíjate, en marzo de 2024 eran 137 instituciones vigentes. ¿Cuántas? 137. De ellas, 55 universidades, 31 IPes y 40 CFTs. Y bueno, cada una con sus propias reglas, su forma de operar. Y me imagino que con una oferta de carreras también gigante. Gigantesca. Esas 137 instituciones ofrecían, más de 5.000 programas de pregrado distintos en 2023. ¡5.000 programas! Ya con ese número uno entiende la complejidad que debe ser para un estudiante elegir, ¿no? Imagínate, es abrumador. Y si lo miras por el lado económico, la inversión también es fuerte. El gasto total superó los $6.800 millones en 2023. ¿6.800 millones? Sí, eso es como el 2,1% del PIB chileno de ese año. O sea, es una inversión país relevante. Ok, con esa magnitud y esa complejidad como telón de fondo, el estudio quería ver justamente cómo ha ido cambiando la competencia y qué cosas la podrían estar frenando. Ese era el objetivo, sí. Diagnosticar la evolución y encontrar limitantes. Y ahí entramos a los hallazgos. El primero, se enfoca directo en el estudiante, en sus decisiones. Correcto. Un hallazgo central es que los estudiantes, tienen problemas importantes para elegir qué estudiar y dónde. El informe dice que es por varias cosas. A ver. Primero, la complejidad que ya dijimos. Ese universo de 5.000 programas hace que comparar y elegir bien informados sea una tarea, titánica. Claro, te puedes sentir totalmente perdido. Si hay tantas opciones, ¿cómo se supone que eliges la mejor? Sobre todo si eres joven. Exacto. Y a eso, súmale otro factor interesante. Las preferencias cambian. Lo que alguien valora cuando postula, no sé, la vocación, el prestigio que cree que tiene la U, dónde queda. Lo típico que uno piensa al salir del colegio. Justo. Eso no siempre es lo mismo que va a valorar años después, cuando egresa y busca pega. Ahí quizá importa más la empleabilidad real, cuánto puedes ganar, si lo que aprendiste te sirve. Qué interesante. O sea, tomas una decisión que te marca a largo plazo, pero con criterios que quizás son más de corto plazo o con información incompleta sobre el futuro. ¿El estudio confirma eso? Sí, hicieron una encuesta grande a más de 21.000 personas y ahí salió esa desconexión. Se ve la diferencia entre lo que más valoran antes de entrar y lo que valoran después, ya con la experiencia y mirando el mercado laboral. Fascinante. Y eso nos lleva al tercer punto que menciona el informe, sobre la decisión del estudiante, la preparación para tomarla, ¿no? Exacto. El estudio sugiere que, muchas veces, estas decisiones se toman sin una orientación vocacional, suficientemente buena, o sin acceso a la información clave, comparable, sobre qué esperar de cada opción.
Entonces tienes complejidad, preferencias que cambian, poca guía, una tormenta perfecta. Algo así. Y el resultado es que muchas decisiones probablemente no maximizan el bienestar futuro del estudiante. Y además, el sistema no aprovecha bien toda la diversidad de oferta que tiene. Entendido. Bueno, si los estudiantes tienen problemas para elegir, la pregunta que sigue es, ¿qué pasa con la información? ¿Qué hacen las instituciones? Y aquí el informe parece que detecta otro problema. Así es. Este es el segundo hallazgo clave. Fallos en cómo y qué información entregan las instituciones. El informe analiza un concepto económico que se llama revelación voluntaria. ¿O unraveling? A ver, ¿cómo es eso? La teoría básicamente dice que en un mercado donde la información no es igual para todos, las empresas o instituciones de mejor calidad tendrían un incentivo para mostrar información que pruebe que son mejores, para diferenciarse. Suena lógico. Si eres bueno en algo que le importa al cliente, en este caso al estudiante, querrías que lo sepa para que te elija. Claro. Pero el estudio sugiere que este mecanismo en la educación superior chilena no funciona tan eficientemente. ¿Y por qué no? Puede haber varias razones. Quizás es caro para las instituciones generar y certificar información confiable sobre sus resultados. Piensa en hacer seguimiento a egresados, por ejemplo. Sí, no debe ser simple. O la otra posibilidad es que los estudiantes no sean lo suficientemente escépticos, digamos. O sea que no necesariamente asumen que si una U no informa sobre empleabilidad es porque le va mal en eso. Simplemente no lo consideran tanto. Ah, entonces como que la señal no llega bien. Ni las instituciones se sienten tan presionadas a mostrar todo, ni los estudiantes castigan mucho la falta de información. ¿Y qué tipo de información sí muestran y cuál tienden a omitir más? El informe es bastante claro ahí. Las instituciones comunican harto sobre, por ejemplo, la malla curricular, los años de acreditación que tienen, la calidad de los profes, la infraestructura. Cosas importantes, claro. Lo que ofrecen, digamos. Exacto. Aspectos de los insumos, de los procesos, pero Pero, ¿qué pasa con los resultados concretos? ahí está el kit del asunto. Se informa mucho menos sobre los resultados que los estudiantes, según la encuesta, valoran más después de pasar por la institución, ¿Cómo qué cosas? como la renta futura probable, las tasas de empleabilidad reales de esa carrera en esa institución, cuánto tiempo se demoran de verdad en titularse, no solo lo que dice el papel. O sea, te cuentan más sobre lo que tienen y menos sobre lo que logran sus estudiantes afuera, en el mundo laboral. Eso genera una simetría de información fuerte. Precisamente, y esto se conecta con otro dato súper potente del estudio, la enorme diferencia que hay en el valor agregado entre distintas instituciones y programas. ¿Valor agregado? Sí, el informe lo mide, por ejemplo, viendo el impacto que tiene estudiar ahí en los salarios futuros, o calculando el valor presente neto, el BPN, de estudiar una carrera específica en un lugar determinado. A ver, recuérdanos brevemente qué es el BPN en este contexto, para que todos entendamos. Claro, el BPN, el valor presente neto, es básicamente una herramienta financiera. Sirve para estimar si una inversión vale la pena económicamente a lo largo del tiempo. Compara los ingresos futuros que esperas tener gracias a esa inversión con los costos que tuviste trayendo todo a valor de hoy. O sea, aplicado a la educación. Aplicado a la educación, intenta calcular si lo que vas a ganar de más en el futuro por tener un título compensa lo que te costó estudiar. Matrícula, arancel, lo que dejaste de ganar por no trabajar. Si el BPN es positivo, la inversión económicamente fue rentable. Entendido. Entonces, el estudio encuentra que este BPN varía mucho, incluso entre instituciones que parecen similares. Exacto. Hay unas figuras en el informe, las 145 y 146, que son muy gráficas. Muestran una dispersión, una diferencia enorme en ese valor agregado, ya sea medido por impacto en sueldos o por BPN, incluso entre instituciones que tienen los mismos años de acreditación. ¡Wow! Eso es clave. Porque significa que la acreditación, que es como el sello de calidad que todos miran, El principal referente, sí. no te dice todo sobre los resultados económicos o laborales que puedes esperar. Dos instituciones con, no sé, 4 años de acreditación podrían tener impactos súper distintos en el futuro de sus egresados. Justamente. Y como esa información sobre resultados, sobre esas diferencias, no está tan disponible o no es fácil de comparar, se hace más difícil elegir bien.
Y además, baja la presión para que las instituciones compitan por mejorar en eso, en lo que realmente impacta la vida laboral del estudiante. Claro, quizá compitan más en publicidad o en tener edificios bonitos que en mejorar la empleabilidad real. Podría ser parte del problema, sí. Que la competencia no se esté dando tan fuerte en las dimensiones más relevantes para los resultados. Bien, ya vimos problemas en la decisión del estudiante y en la información disponible, pero el estudio va más allá. El tercer gran hallazgo tiene que ver con las reglas del juego, con la regulación. ¿Qué barreras se encuentra ahí? El informe apunta a varios obstáculos en las normas que afectan cómo compiten las instituciones. Uno importante son las asimetrías regulatorias. O sea, las reglas no son parejas para todas. ¿Entre quiénes? Principalmente entre las universidades estatales y las privadas. Las estatales, por ser servicio público, tienen un marco legal mucho más estricto para cosas como compras, contratar gente, manejar la plata, gestionar. Lo que podría hacerlas menos ágiles, ¿no? Menos flexibles para responder a cambios o para competir con las privadas que quizás no tienen esas trabas. Esa es la preocupación que se plantea, ¿sí? Que esa rigidez limite su capacidad de competir en igualdad de condiciones. Otra área crítica es la del financiamiento estatal. El financiamiento. ¿Qué problema hay ahí? Específicamente, se cuestiona cómo se reparte el principal subsidio directo del Estado, el aporte fiscal directo, el AFD, que va a las universidades del Consejo de Rectores, las CRUCH. ¿Y cómo se reparte? El problema es que el 95% de ese aporte se sigue asignando con criterios históricos. Históricos. Basados en una ley de 1981 y que en la práctica están congelados desde 1988. Desde 1988, o sea, hace casi 40 años. Exacto. Y el informe dice, bueno, mantener esos criterios hoy ya no tiene una justificación clara de política pública. No está conectado con cómo funcionan las instituciones hoy, con su desempeño, su calidad, su pertinencia actual. Entiendo. Es como seguir financiando basado en una foto muy antigua. Eso debe generar distorsiones, ¿no? Beneficiar a unas, quizás más de lo debido hoy, y perjudicar a otras que tal vez lo están haciendo mejor, pero no estaban en esa foto original. Esa es la crítica, que genera distorsiones y no incentiva necesariamente el buen desempeño actual. Y finalmente, el estudio le pone la lupa a la regulación de los títulos y grados. O sea, ¿qué es un técnico de nivel superior? ¿Qué es un profesional, un licenciado? Eso suena bien técnico, pero me imagino que tiene efectos prácticos. Muchos. Primero, dice que las definiciones de cada nivel son medio ambiguas, poco claras. La ley habla de duraciones mínimas en clases. 1.600 para técnico, 3.200 para profesional. Pero ¿qué es una clase exactamente? Se puede interpretar de varias formas. Y quizás no está tan claro qué diferencia real de competencias hay entre un nivel y otro. Justo. Además, el informe menciona cierta rigidez en cuánto tienen que durar las carreras. A veces por esos mínimos legales o por requisitos antiguos del Estado para contratar gente. Y no siempre eso responde a cómo se debería enseñar hoy. ¿Qué más? También critica la cantidad enorme de nombres distintos para carreras que, en el fondo, son muy parecidas. Imagínate tratar de comparar. Es una confusión tremenda para el que postula. Claro, es como si el mismo producto tuviera 10 nombres diferentes en el supermercado. Imposible elegir así. Buena analogía. Y un último punto aquí, muy relevante. La poca movilidad estudiantil. Es muy difícil cambiarse de carrera o de institución. ¿Por qué? Porque faltan mecanismos claros, rápidos y estándar a nivel nacional para convalidar ramos, para reconocer lo que ya aprendiste en otro lado. Entonces, si te das cuenta de que equivocaste de carrera o si te tienes que cambiar de ciudad, pierdes mucho. Quedas medio atrapado. Vale, el diagnóstico es súper completo. Problemas en cómo eligen los estudiantes, problemas con la información que tienen y problemas con las reglas del juego. Regulación, financiamiento, títulos. Ante todo esto, ¿qué soluciones propone el informe? ¿Hacia dónde apunta? Las recomendaciones las agrupan en 3 ejes principales, que buscan atacar justo estas limitantes que identificaron. Perfecto. ¿Cuál es el primer eje? El primero se enfoca en mejorar la decisión del estudiante, hacer que pueda elegir mejor. ¿Y cómo se haría eso? Por un lado, reforzando la orientación vocacional y profesional desde el colegio. Que los jóvenes lleguen con más herramientas, más autoconocimiento a ese momento. Y por otro, potenciando las herramientas de información que ya existen, como el portal mifuturo.cl del Mineduc. Que es útil, pero quizás se puede mejorar. Exacto.
hacerlo más efectivo, más interactivo, más personalizado. El estudio hasta sugiere que podría haber informes basados en perfiles, que te sugieran carreras según tus intereses, tus aptitudes, usando quizás cuestionarios vocacionales. Interesante. Que la información no solo esté ahí, sino que te sirva, que sea accionable para ti. Y el segundo eje, sobre la transparencia. Aquí la propuesta es ambiciosa. Crear una plataforma digital única, centralizada, interactiva. Un solo lugar donde cualquiera encuentre información clave y comparable de todos los programas e instituciones. ¿Qué tipo de información? Todo. Acreditación al día, tasas de empleabilidad por carrera e institución, cuánto ganan en promedio los egresados al primer año, al quinto año, cuánto duran realmente las carreras, no solo la teoría, estimaciones del BPN, hasta datos de satisfacción de los exalumnos. Eso sería una revolución. Como un Google de la educación superior chilena, pero con datos chequeados y estándar. Algo así. Y para asegurarse de que se use, proponen un hito informativo obligatorio en la admisión, que los postulantes tengan que revisar esta información comparada antes de decidir. Obligatorio mirar los datos antes de firmar. Eso. Y además, incentivar a las propias instituciones a que ellas generen y publiquen información relevante sobre qué pasa con sus egresados, que les hagan seguimiento, quizá ligarlo a la acreditación, y también que se publiquen esas métricas de valor económico agregado por programa. O sea, un empujón fuerte a la transparencia y a basar la decisión en datos duros sobre resultados. Vale. Y el tercer eje. ¿Cómo aborda las barreras regulatorias? Ahí las recomendaciones son más específicas. Para las asimetrías entre estatales y privadas, sugieren avanzar a un régimen de derecho público especial para las universidades del Estado, que les dé más flexibilidad, más autonomía para gestionar, pero sin perder los controles necesarios, claro, para que puedan competir mejor. Más agilidad para las estatales. ¿Y sobre el financiamiento histórico? La recomendación es clara, reemplazar de a poco ese criterio histórico de la AFD. Cambiarlo por fórmulas basadas en indicadores objetivos, actuales, que midan desempeño, calidad, investigación, cómo se vinculan con el entorno, aporte a la equidad, cosas alineadas con las políticas públicas de hoy. Modernizar cómo se reparte la plata, para que refleje el presente y no el pasado. Tiene sentido. ¿Y sobre los títulos y grados? Proponen una modernización completa de esa normativa, definir mejor qué es cada nivel, técnico, profesional, licenciado, revisar las duraciones mínimas legales que tengan sentido académico, estandarizar un poco los nombres de las carreras para poder comparar. Que no haya 1000 nombres para lo mismo. Claro, usar clasificaciones claras. Por ejemplo, en esa plataforma única de información. Y muy importante, facilitar la movilidad estudiantil. ¿Y cómo se haría eso en la práctica? ¿Cómo facilitar que alguien se cambie? Desarrollando directrices nacionales, mecanismos que funcionen de verdad para reconocer y convalidar lo que ya estudiaste, aunque sea en otra institución. La idea es que puedas moverte por el sistema de forma más fluida, sin perder todo lo avanzado si necesitas o decides cambiar de rumbo. Entiendo. Suena a un paquete de medidas bien pensado, ¿no? Que ataca los 3 problemas que detectaron. Sí, el análisis es sistémico y las propuestas también buscan serlo. Se supone que estas medidas se reforjarían entre sí para mejorar la competencia y, al final, los resultados para los estudiantes y para el país. Entonces, resumiendo un poco, este análisis profundo del mercado chileno de educación superior nos muestra un sector que ha crecido mucho, pero que tiene desafíos importantes para que la competencia funcione mejor. Totalmente. Los problemas principales están en cómo eligen los estudiantes, la información que tienen para elegir sobre todo sobre resultados y ciertas rigideces y a veces injusticias de las reglas actuales, tanto de regulación como de financiamiento. Exacto. Y las recomendaciones van en la línea de un sistema más transparente, más flexible y muy centrado en dar información útil para toda la vida del estudiante, desde que elige hasta que se desarrolla profesionalmente. Busca nivelar la cancha y que la competencia empuje mejoras en lo que de verdad importa. Todo esto, la verdad, nos deja con una reflexión final interesante, ¿no crees? Sin duda. Fíjate que el informe le da muchísimo peso a la información. La información como la clave para mejores decisiones y más competencia. Pero queda una pregunta ahí dando vueltas. ¿Cuál? En un área tan compleja y con tanta carga personal, vocacional, como es la educación, ¿hasta qué punto la información objetiva, por muy buena y accesible que sea, puede garantizar mejores decisiones?
¿Cómo equilibramos esos datos duros de empleabilidad, de BPN, con la pasión, los intereses de cada uno, las aspiraciones que no siempre se miden en plata? Claro, corremos el riesgo de que si todo se enfoca en resultados económicos, se desincentiven carreras quizás menos rentables, pero súper necesarias para la sociedad, o que simplemente hacen feliz a una persona. Exacto. ¿Cómo diseñamos sistemas que ayuden a elegir con información, que empoderen esa elección, pero sin volverla excesivamente técnica, sin abrumar a la persona que tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida? Una tensión compleja, sin duda, entre la racionalidad económica y la dimensión más humana de elegir qué estudiar. Un excelente punto para que sigamos pensando. Definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Los esperamos para la próxima, aquí en el Radar Social. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto. Hasta la próxima.